Hola, hola, bienvenidos una vez más a este Vida Podcast. Hola, bienvenidos a todos, amigos, hermanos y personas que nos están viendo ahí. Qué alegría poder tenerlos una vez más en este podcast. No habíamos podido grabar, pero aquí estamos otra vez. Ha sido una bendición maravillosa y el tema de hoy está buenísimo, 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 así como lo están viendo ahí abajo. Por favor, no te vayas a desconectar, que va a ser un tema bien precioso y sé que Dios va a hablar a nuestras vidas. Sabemos que Dios va a estar haciendo cosas maravillosas en medio de cada uno de ustedes, así como en medio de los invitados que tengo aquí conmigo el día de hoy. Para mí es un privilegio, un placer muy grandote tener a las dos personas que tengo aquí invitadas. Ellos son parte de mi vida, los amo con todo mi corazón. Y bueno, yo creo que más o menos sabrán quiénes son. Estamos hablando de padres, así que quiero darle la bienvenida a mi papá y a mi mamá, a los pastores de nuestra iglesia, al pastor Sigia, a la pastora Leila. Y bueno, hoy tenemos un tema, mejor dicho, candente. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Pero sabemos que Dios está haciendo cosas preciosas a través de todos estos podcasts. Y bueno, quiero darles la bienvenida a ellos dos. No sé si quieran saludar a todos los hermanos, amigos que nos están viendo por ahí en las redes sociales, bueno, en YouTube en específico. Bueno, es un tema súper interesante y estamos hoy muy agradecidos con el Señor por esta invitación que nos hace Angie y bueno, Generación Vida, el grupo de jóvenes. Estamos felices porque ellos son chicos que aman al Señor y bueno, quieren crecer en Cristo Jesús. Y hoy tenemos un tema de mucha controversia entre padres e hijos, hijos y padres. Vamos a ver el Señor que nos enseña en esta tarde o en este día o en esta noche. Bueno, en fin, aquí estamos a la hora que sea. Estamos ahí unidos a través de este podcast. Gracias, Angie. Y sé que el Señor nos va a respaldar en este tiempo maravilloso. Estamos felices de estar aquí en este podcast. Realmente es una bendición, Anjosa, por esta oportunidad que nos da de participar de este podcast tan especial. Vamos creciendo. Yo creo que vamos a alcanzar mucho más y más con este tema, sí, que es bastante controversial. Así que qué bendición poder estar acá en esta hora. Así es. Bueno, les quiero contar un poquito a las personas que nos ven porque ustedes ya saben. Cuando yo estaba adolescente, yo estaba un poquito, como dice mi mamá, desvirolada. Quise tomar un camino equivocado, pero gracias a la sabiduría que el Señor les ha dado, ellos supieron manejar las distintas situaciones por las cuales yo estuve pasando. Y algo que le agradezco mucho al Señor es que ellos han sido padres muy presentes. Sin embargo, sabemos que muchos de los jóvenes o personas que están aquí presentes viendo el podcast han tenido o tienen muchas dificultades con sus papás y muchos han generado distintas situaciones a nivel psicológico o a nivel emocional que las han afectado de maneras muy profundas y yo creo que todo lo que los padres hacen hacia los hijos afecta de cualquier manera, ya sea positiva o negativamente, ¿cierto? Entonces, no se preocupen a los papás que están acá. Hoy vamos a hablar un poquito hacia ustedes, pero después vamos a hablar hacia los hijos, ¿sí o no? Así que bueno, quiero empezar por las preguntas. Estuvimos haciendo por ahí preguntas en el grupo de Generación Vida. Y bueno, estos papás, vamos a llamarle, ¿qué será? ¿Tóxicos? No sé si llamarles tóxicos. ¿Hay papás tóxicos? ¿Ustedes qué opinan? Hay algunos padres que son tóxicos. ¿Hay papás tóxicos? Sí. Hay algunos que son tóxicos. Ahora que hablabas acerca de la adolescencia, recordemos que en la adolescencia, en la juventud, y todos nos podemos devolver a nuestros tiempos de adolescentes y jóvenes, y de alguna manera fuimos rebeldes. De alguna forma protestábamos ante las exigencias de nuestros padres y hay padres que no son comprensivos, padres que exasperan a sus hijos a ira, como dice la palabra, los llevan a ese momento de exasperarlos, de desesperarlos, de cansarlos y hay que ser muy comprensivos. La palabra nos habla acerca de que la blanda respuesta aplaca la ira. Y muchas veces los padres no dan una blanda respuesta por el hecho de la autoridad que tienen, creen que con respuestas muy fuertes
pueden calmar la rebeldía de su hijo o quizás la desobediencia de su hijo. Pero es muy importante tener sabiduría para guiar a los hijos en los caminos del Señor. Hay algo que le doy gracias al Señor. En casa mi esposo es un poco más tranquilo. Yo soy un poco más exigente y Angie Sí, lo eso es sabe. cierto. Exigente en cuanto a hora de llegada, Sí, a mi exigente. papá le podemos hacer carita para que Sí, no de mi mamá. correcto. A mí me compran. A papi lo convencen más rápido, a mami no la convencen tan rápido, pero siempre se hace por el bien de los hijos. Pero hay que saber manejar las situaciones, porque hay hijos que posiblemente incluso por ese desaliento que producen los padres en ellos, son llevados a las drogas, a elegir malas amistades, a no querer ni siquiera llegar a casa porque encuentran en casa no un lugar de paz, sino un lugar de guerra, de problema, de dificultad, de pelea, de pleito, donde hay agresividad. Por eso muchas veces se aumenta la rebeldía de los hijos en medio de la adolescencia o de la juventud. Es normal que haya esos comportamientos de rebeldía. No creas que tu hijo va a ser por allá traído de El otro santo, planeta. el ángel. Sí, no, de otro planeta, no. Está aquí en esta tierra. Y así como tú fuiste rebelde, también tus hijos posiblemente tengan cierto grado de rebeldía, pero tranquilo que eso pasará o tranquila que eso pasará. Pero el Señor, mientras tanto, te dé sabiduría para poderles guiar en sus caminos. Bueno, yo tengo algo que decir con relación a esto. Lo primero que quiero decirles es que todos los hijos son una bendición. Amén. Creo que es la bendición más grande que el Señor nos puede dar aquí en la tierra, además después de la salvación y todo eso. Pero es el momento de ver a un hijo en nuestros brazos, es una experiencia única. Que de hecho yo hace poquito te pregunté, papi, ¿tú qué sentiste cuando te dijeron que iban a hacer que te iban a hacer una niña? Creo que te Uy, pregunté. Sí, eso son experiencias maravillosas que no podemos describir, ¿verdad? Es sentirlo. Sin embargo, con relación a eso, no nos entregan un manual de cómo ser padres. Y en ese, lamentablemente, no tener un manual, pues bueno, tenemos la palabra del Señor, que es la que nos guía, ¿verdad? Pero constantemente vemos que en los hogares la palabra del Señor no es presente. Así que tenemos que enfrentar todos los días circunstancias y como no sabemos cómo hacerlo, porque no nos enseñaron cómo hacerlos, vemos que nuestros hijos crecen y su comportamiento no sabemos qué hacer con ellos. Y entonces nos exasperamos, nos da rabia, nos da ciertas cosas, no nos acordamos incluso de las cosas que nosotros hicimos cuando estábamos también en esa edad. Y todo eso afecta muchísimo en muchas relaciones de padres con hijos. Así es. Mire que algo que de pronto sucedía en casa, nosotros no somos la familia perfecta, cabe aclarar a todas las personas que están ahí, una familia de pastores, de hijos de pastores, no es una familia perfecta, también vamos al baño, también peleamos, también discutimos. Y recuerdo mucho, todavía sucede, de hecho, bueno, ya como mi hermano mayor se casó, yo también me casé, entonces ahorita todo es flores y jardines. Queda el menor, ¿no? Queda el Queda el menor. menor, sí. Julián es el que está disfrutando ahora. Sí. Sí. Ahora el cuarto de Angie es el gimnasio de Ahora nosotros. ya mi Así cuarto que, ya me y el de sacaron. Jonathan, entonces Julián se adueñó del cuarto, así que estamos disfrutando todos los espacios en casa. Bueno, pues sí, yo recuerdo mucho que cuando nosotros discutíamos o de pronto nosotros hacíamos algo mal y ustedes de pronto se molestaban por alguna situación y nos hablaban fuerte y nosotros nos incomodábamos y peleábamos, cuando ya la cuestión bajaba, cuando ya los humos estaban ya bajitos, ustedes se acercaban y yo creo que eso es un acto de humildad y no porque seamos la familia perfecta, quiero aclarar, pero es un acto de humildad que ustedes aprendieron y que nos enseñaron a nosotros a que cada vez que de pronto ustedes como papás se equivocaban, nos mostraron su humanidad, nos mostraron también que ustedes también son personas que pueden equivocarse. Se acercaban a nosotros y se disculpaban con nosotros, nos decían, mi amor, perdóname,
porque te hablé muy fuerte, perdóname porque de pronto fui grosero contigo, fui grosera contigo. Ahora, ¿qué se puede hacer en el caso de esos papás que no son así, que simplemente llegan, discutieron con el hijo, le dijeron una cantidad de cosas, le dijeron que no servía para nada, que, bueno, muchas cosas, y simplemente a la media hora le están hablando como si nada? Yo creo que eso genera mucho caos a nivel emocional y a nivel mental, porque la persona no es capaz de visionar, pero que hice mal, esta persona no se va a disculpar conmigo. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso cuando un padre no se disculpa con el hijo? ¿Qué podría hacer el hijo? Sería la pregunta. ¿Y cómo puede cambiar el cómo padre? puede cambiar el padre? Santo Dios. A ver, los padres muchas veces reaccionan mal hacia sus hijos e incluso los tratan como los trataron a ellos y nunca sanaron. De pronto, si los trataron con gritos, entonces reaccionan también con los hijos con gritos. Si los trataron con pellizcos, entonces reaccionan con pellizcos. De hecho, yo tuve que pedirle al Señor cuando ellos estaban pequeñitos. Yo dije, no voy a pellizcar. Mi madre, cuando íbamos a la iglesia y no nos sentábamos ahí en la silla, nos dábamos vueltas, nos daba un pellizquito y quedábamos nosotras. ¡Wow! Pero con mis hijos, si yo daba el pellizco, ellos me decían, ay, ¿por qué me pellizcas? Y en voz alta. Entonces yo me acordé y dije, Señor, yo me dije que no iba a pellizcar a mis hijos y le empecé a pedir al Señor a cambiar, porque adquirimos muchas veces comportamientos sin darnos cuenta que traemos de nuestra infancia, de nuestra formación en nuestra casa, y por eso es necesario pedirle al Señor que nos cambie como padres en muchos aspectos. Posiblemente, padre, tienes ciertos comportamientos que no son de bendición y tengas que pedirle al Espíritu Santo que te ayude y te moldee en cambiar el comportamiento. Pero en el caso de los muchachos, si su papá o su mamá reaccionan de esa manera, mi recomendación es no te apresures a reclamarles, no te apresures a gritarles y a pelear con ellos en medio de la situación. Espera el momento indicado para dirigirte a tu papá, si es que tú quieres tomar la iniciativa, porque son padres que no piden disculpas. Entonces le tocaría, no toman la iniciativa. Y muchas veces son papás que sienten que si se disculpan pierden la autoridad como padres. Correcto. Entonces, ¿yo qué recomendaría? Espera el momento oportuno para que te acerques a tu mamá, a tu papá, con mucha madurez y puedas expresarle cómo te sentiste. Papi, mami, me sentí mal por esto, me dolió lo que me dijeron o me dijiste. Si de pronto te dijeron una palabra que te ofendió, pero acércate, escucha los motivos por los cuales posiblemente sentiste que no te pidieron perdón. Hay papás que dicen, yo no tengo por qué pedir perdón. Sí. Y yo creo que en parte eso no refleja el carácter de Cristo tampoco. Correcto. ¿Cierto? Sí, porque el Señor se humillaba. Claro. Sí, y muchas veces tenemos que humillarnos a pedir perdón. Entonces, y lo otro, perdona también a tus padres, perdona a tu papá, perdona a tu mamá. Ellos no son perfectos, papá y mamá no son perfectos, son seres humanos como cualquier otro que fallan, son seres humanos que en cualquier momento pues pueden cometer errores. Y como dice Mateo 18, del 21 al 22, entonces Pedro se le acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano cuando peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le respondió, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, tienes que perdonar todo el tiempo. Perdona e incluso soporta. Recuerda que el amor todo lo soporta. Y no es el amor solo de pareja, el amor en familia, el amor en el hogar, sin llegar a los extremos, ¿no? Sin llegar a extremos. Porque de pronto muchos hijos pueden soportar, lo hablo desde el punto de vista de hija. Muchas veces muchos hijos soportan y eso desespera y eso angustia y eso crea un caos mental que termina afectando de muchas maneras. Entonces creo que también es responsabilidad de uno como hijo aprender a perdonar y a tomar buenas decisiones e incluso a poner límites en medio de
la relación padre-hijo con mucha sabiduría, pero también perdonar, llegar al perdón. Papi, ¿vas a decir algo? Sí, dos cosas. La primera es el perdón, ¿verdad? El perdón es una decisión. Cuando yo tomo la decisión de perdonar, estoy dando un paso para lograr alcanzar una bendición en medio de una relación, porque yo soy el afectado. Cuando tú eres el afectado, comienzas a dañarte a ti mismo. La otra persona está bien, la otra persona vive una vida tranquila, pero tú fuiste el afectado y eso hace que tu vida, que tus pensamientos, que tus sentimientos comiencen a actuar de una manera que la otra persona ni se da cuenta. Así que la decisión que tú tomes del perdón es muy importante. Jesús lo dijo, como acaba de decir, ¿verdad? La palabra del Señor, ¿hasta cuántas veces debemos perdonar? ¿Hasta 7? No, el Señor le dijo, no, hasta 70 veces 7. Eso es pues, una cifra de infinito. Todas las veces que te van a dañar, perdona, perdona. Decimos nosotros hoy en día, ¿verdad?, que nos resbale la situación. Entonces, es importante eso. Lo segundo, tanto hijos como padres, es necesario aprender a ser humildes. La humildad es clave en medio, porque tú no puedes perdonar si no eres humilde. La humildad te ayuda incluso a tomar esa decisión de llegar a la otra persona. Por favor, no lo hagas cuando estés con rabia, no lo hagas cuando estés con ira, porque en esos momentos créeme que vas a cometer los peores errores. Claro, Deja y, que y vas a hablar palabras palabras feas. feas te vas a exasperar y vas a dañar incluso la situación. Más bien, sé humilde y espera para que puedas entablar una mejor relación. Y en dado caso, por ejemplo, volviendo a la pregunta, si la mamá o el papá simplemente llega de la nada, pasó y se calmó la discusión y llega de la nada y empieza a hablarte de manera normal, ¿qué puede hacer uno como hijo en el momento, de manera inmediata? ¿Qué se puede hacer? Bueno, primero creo yo aquí pensando que es importante saber cómo es la personalidad también de tu papá, si es correcto tú sentarte y enseguida hablar y decir, siéntate aquí, mami o papi, quiero hablar contigo, o si esperar un tiempo prudente y luego sentarte con ellos, creo yo, y hablar y decirle, mira, me dolió esto, sucedió esto, entonces, pero ¿ustedes qué opinan? Bueno, yo creo que depende de la cultura que haya en cada casa, porque es que hay familias en las que nunca ha habido una palabra de diálogo, nunca hay un acercamiento, nunca hay un sentarse a dialogar, a escuchar al hijo, a la hija. Entonces hay hijos que le tienen terror a la reacción de su papá o de su mamá, o hay padres que le tienen terror a enfrentar la situación y mirar cómo va a reaccionar mi hijo o mi hija. Entonces, todo depende de la situación y de la formación, de la cultura de cada casa, de cada familia. Si tú eres convertido, porque acá hay hijos que posiblemente están escuchando que conocen de Cristo y los padres no conocen del Señor, ¿y cómo me acerco a ese padre que no conoce de Cristo? Si tú conoces del Señor, tú tienes que tomar la iniciativa. Tienes que tomar la iniciativa de una manera muy calmada, muy tranquila, esperando posiblemente la peor respuesta, pero si tomas tú la iniciativa, el Espíritu Santo podrá ir cambiando, primero en oración y después teniendo ese acercamiento con tu papi, con tu mami, y el Señor puede obrar de una manera especial y ellos empezar a reaccionar, uy, ¿cómo? Mi hijo, ¿cómo me trata de amable después de esta situación? Sí, ¿qué ha pasado? Allá en esa iglesia como que le están cambiando la mente, le están cambiando la personalidad. Y no solamente a los muchachos jóvenes, sino también a las personas adultas con sus padres. Sí, Yo claro. creo que también es importante eso. Claro. Por más que uno crezca y se vuelva mayor, uno siempre sigue siendo hijo y los papás Sí. siempre van a seguir siendo padres, ¿cierto? Ahora, en dado caso de los papás que sí vienen a la iglesia y siguen reaccionando así, ¿qué se puede hacer? Ese es un punto clave porque es que ahí entramos a una parte, digámoslo así, espiritual. Así es. En el sentido de que se supone que la persona que está buscando de Cristo, Cristo ya está en el corazón de esa persona y debería tener
ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces tengo que cambiar mi manera de reaccionar en algún momento, de pronto que mi hijo no quiera hacerme caso de alguna situación que está pasando. ¿Cómo reaccionaría Cristo? ¿Qué haría el Señor en medio de esta situación? Así que creo que por ahí va el asunto. Incluso dos cosas, o más bien dos armas impresionantes que el Señor nos ha dejado. La primera es la oración. Amén. Clave la oración. Yo creo en el poder de la oración. La oración cambia las cosas, pero lo que más cambia es a la persona que la hace, ¿verdad? Que hace la oración. Nos cambia a nosotros. Y lo segundo es la palabra. Acude a la palabra del Señor para averiguar o saber cómo vas a enfrentar circunstancias que te van a afectar o se están afectando la relación de padre-hijo, incluso con todos los de la casa. E incluso yo creo que también dos cositas importantes. Una oración que de pronto uno mismo, no solamente para los papás, sino para los hijos, pedirle al Señor que le dé el fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, Paciencia. benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y creo que son cosas que todos, no solamente como papás, sino como hijos, también debemos pedirle eso al Señor. Sin embargo, Angie, la palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo nunca se apartará de él. ¿Qué creo que nos facilitó a nosotros la instrucción de nuestros 3 hijos que pasaran por la niñez, por la adolescencia y ahora que están en la juventud, ya los 2 mayores se nos casan y que hayan permanecido en el Señor, y es que fueron instruidos en Cristo Jesús. Y eso nos facilitó mucho el camino, ¿no? Nos facilitó y nos quitó muchos dolores de cabeza, a pesar de algunas cositas pues que han presentado Como ellos hijos, sí, como hijos, como jóvenes, como adolescentes, pero eso nos facilitó mucho el camino. Sin embargo, la cuestión es los que no han instruido a sus hijos en el Señor. Así es. Todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad, porque el Señor es un Señor de misericordias, que extiende Amén. sus misericordias cada día. Y lo que decía el pastor, mi esposo, la oración es fuente de poder. Así que tenemos que empezar a orar, a clamar y a instruirles en el Señor. Hay muchas formas de instruir en el Amén. Señor, aún estando, empezando apenas en los caminos de Dios. Amén. Algo importante, y es que la iglesia, gracias a Dios, tenemos una hermosa iglesia, la cual también puede ser de ayuda para muchos papás que de pronto no saben qué hacer con ciertas situaciones. Hay hermanos maduros en el Señor que pueden ayudarlos y preguntar qué hago con esta situación, incluso acercarse a nuestros pastores o a los líderes que están ahí alrededor de ellos, también para que puedan instruirles y guiarlos y ayudar a ver si apenas están empezando en el Evangelio, ayudarlos a identificar en la palabra, desde la palabra qué pueden hacer, ¿cierto? Eso es importante, Angie, porque a veces nosotros creemos que no las conocemos todas y creemos que la manera como estamos reaccionando es la correcta. Y cuando vemos las circunstancias en el hogar, los conflictos, las situaciones, creemos que lo que nosotros aprendimos es lo que tenemos que aplicar. Y vamos a ver que es aún peor todavía. Y, ¿sabes? Nosotros en casa, cuando estos chicos estaban pequeños, uno servía la comida y el otro le parecía que el plato del otro era más grande. Y entonces peleaban por el plato de comida. Yo quiero ese, yo quiero ese. O cualquier situación se presentaba. Y bueno, recurríamos a buscar la correa, ¿no? Entonces, me hacen el favor. Y un día, en medio de estar estos chicos pequeños y del desespero, de la angustia, estábamos en un centro comercial y bueno, veo un libro que dice Disciplina Inteligente. Empiezo a hojear un poquito y le empiezo a mostrar a mi esposo, mira lo que dice este libro, está buenísimo. Y él me dice, compra ese libro. Lo compramos el libro. Empezamos a leernos los 2 el libro de Disciplina Inteligente, empezamos a presentarle las normas, tuvimos una reunión de familia, estando diría de unos 5, Julián David, Angie unos 8 años y Jonathan unos 10, 11 años, y les hicimos reunión familiar. Estas son las nuevas normas en casa. Aquí no existirá nunca más la correa, ni la chancleta, ni los gritos, nada de eso. Cada quien se le da una orden y va a su cuarto. Allá había una hojita pegada y ellos sabían lo que tenían que hacer.
tanto fue que nosotros ya no existimos, nosotros Estábamos aparte desesperados. nos reíamos los dos de verlos desesperados y ellos nos traían la correa y nos decían, por favor, péguenos, pero no nos quiten el privilegio de ir a piscina al fin de semana. Pero fue una forma de disciplinarlos inteligentemente, sin llegar a exasperarlos, ni con palabras groseras, ni desanimarlos, ni haciendo violencia pues de pronto con ellos a punta de correa ni nada de esto, porque muchas veces en vez de enderezar los caminos de los hijos así, se los torcemos más. Así es. Y algo importante, ya para pasar a la siguiente pregunta, porque estamos ahí quietos en una, hay muchas herramientas y muchas estrategias, gracias al Señor, las cuales pues podemos utilizar y que el Señor nos ha puesto también en internet y bueno, también los hermanos de la iglesia. Ok, algo importante que preguntaban los chicos era cómo manejar esa autoexigencia que nosotros mismos hacemos, valga la redundancia, porque muchos papás nos exigen demasiado. Yo vuelvo y repito, no somos la familia perfecta, nuestros papás nos exigían en ciertas cosas, pero yo creo que yo me siento muy tranquila. No, en mi casa no eran los que te pedían una cantidad de notas y cosas y era desesperado y bueno, sí te pedían notas y todo, pero no era una desesperación, una angustia. Y muchos padres sí son así. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros como hijos para evitar tener un trauma o bueno, llegando a ese límite o una situación complicada a nivel mental con respecto a las autoexigencias? Porque a veces muchos hijos piensan, si mi papá me dijo esto, yo tengo que cumplir esto, tengo que hacerlo, y nos terminamos haciendo daño y hasta terminamos alejándonos del Señor por creer en esas autoexigencias e incluso pensamos que Dios es igual a nuestros papás, exigiéndonos y el Señor no es así. Entonces, ¿cómo podemos luchar o trabajar con esa autoexigencia que muchas veces nos damos por causa de las exigencias, valga la redundancia, que nuestros padres nos dan? Bueno, llegar a estresar a nuestros hijos no está bien, no es correcto. Es importante, claro, como padres, exigir, porque esfuerzo, valentía, porque el Señor nos manda, esfuérzate y sé muy valiente, y necesitamos esforzarnos y enseñar a nuestros hijos a ser esforzados, a ser valientes, a que pueden alcanzar las metas, a que tienen ciertas situaciones en las cuales a veces nos podemos caer, pero nos podemos levantar también y que el Señor va a ir de la mano con ellos. Pero no llegarlos a exasperar de esa manera donde ellos se estresen. Un hijo, ¿cómo es posible que un hijo no pueda dormir porque los papás lo tienen estresado? O que un padre le exija al hijo más de lo que debe. Importante, padres, escuchen a sus hijos. Y no solamente escuchen sus palabras, porque hay hijos que no hablan. Y sobre todo en la adolescencia el hijo no habla. Usted mire sus reacciones, mire su comportamiento, mire si está feliz o no es feliz en casa. Perdón, mami, también creo que es importante saber que cada hijo es distinto, como decía ahorita mi papá. Y Sí. muchos padres exigen a sus hijos porque como el mayor es así, entonces el segundo es así, el tercero, el cuarto tiene que ser así, todos tienen que ser así. Y no, o sea, somos distintos. Cada hijo es completamente diferente, pero escuchen a sus hijos, miren el comportamiento de sus hijos. Si tú sabes que tu hijo es feliz en casa, todo está feliz y en armonía. Pero si tú te das cuenta y tú sabes como padre, como madre, cuando está infeliz tu hijo en casa, empieza a mirar la situación, dialoga con él por su bienestar. Porque hoy en día vemos muchos niños, muchos adolescentes, incluso en centros de rehabilitación para drogadictos, en centros de reposo mental, porque los chicos están tan estresados por los padres. ¿Qué es necesario? Pues el diálogo. Es necesario hablar, es necesario escuchar a tu hijo, a tu hija, y cuando sientas que tiene más carga de la que deben, por favor, tómalo con calma, ayúdale a calmarse, ayúdale a tomar decisiones sabias en el Señor para que así puedan llegar a un acuerdo y tu hijo pueda manejar un bienestar
en su vida. Una vida tranquila, una vida llena de bienestar, una vida llena de tranquilidad y sobre todo pues tener al Señor en medio de su vida. Por eso dice la palabra: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Y Angie, recomendación para los muchachos: todos nos cansamos, todos muchas veces nos agobiamos, todos muchas veces llevamos cargas, pero muchachos, suelten toda carga en el Señor. Desde la infancia viene el estrés del colegio, de los exámenes, que yo sé que ahorita muchos están en el estrés de exámenes, otros no saben si pasaron o no pasaron el año, otros están llorando porque perdieron, pero no te preocupes, todo va a pasar y el Señor te va a ayudar a salir adelante. Descansa en el Señor, no vayas a dañar tu bienestar, porque Dios te ama muchísimo. Así es, y muchos hijos, perdón papi que interrumpa, muchos hijos se cargan y terminan diciéndole mentiras a los papás para tapar esas cosas, porque es qué miedo que mi papá se dé cuenta que yo me equivoqué en esto, qué miedo que mi mamá se dé cuenta que yo me equivoqué en esto, y hay que cambiar esa cultura dentro de las casas y demostrar que hay mayor bienestar en la comprensión y en la escucha. Así es. El diálogo es clave. Yo recuerdo cuando estaba en el bachillerato, una vez llegué a la casa y había perdido un examen muy importante. Es más, había perdido el año. Yo perdí un año. Tranquilo que yo también. También. No, en serio. Ok. Entonces, cuando llegué, le dije a mi papá: papi, perdí el examen y con este examen perdí el año. La reacción de mi papá me sorprendió, porque él me dijo: hijo, no te preocupes, el próximo año lo vas a hacer mejor y seguro vas a pasar. Aquí no ha terminado todo, al contrario, aquí comienza una nueva etapa para ti, vas a madurar y vas a entender muchas cosas. ¿Cuál es el problema de nosotros los padres? Que muchas veces queremos asfixiar a nuestros hijos para que logren lo que nosotros no logramos, de la manera como nosotros no lo hicimos. Entonces, de esa manera comenzamos como a exigirles a ellos y ellos se sienten tan presionados que reaccionan, ¿verdad? Porque toda acción trae una reacción. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso. Todos cometemos errores. El único que no cometió error fue el Señor, ¿verdad? Pero todos cometemos errores. Ayudar a nuestros hijos. Si cometiste ese error, vamos a ver cómo lo vamos a corregir y cómo hacemos para hacer crecer a nuestros hijos y de esa manera ver el resultado que ellos seguro van a dar. Y no restregarle a los hijos. Te No equivocaste, restregar. te equivocaste. Y pasan años, pasan meses, tú te equivocaste, tú lo hiciste mal. Así es. Qué bonito es, y vuelvo y repito, no somos la familia perfecta, ya van 3 veces que lo digo, pero nuestros papás nos equivocábamos y es como si se los hubiese borrado de la cabeza esa equivocación y nunca más nos vuelven a mencionar eso, y cuán sano y cuán hermoso es. Entonces invitamos aquí a todos los padres que nos están viendo, si de pronto usted está teniendo dificultades con sus hijos, qué bonito es que se siente, escuche todo eso que estamos hablando, se meta con el Señor, le pida al Señor sabiduría para saber qué hacer y empiece a cambiar poco a poco esas actitudes. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Angie, en Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Así que, muchachos, descansen en el Señor. Él es tu fortaleza, Él es quien te ayuda, Él es quien te sostiene. Si tienes padres que son incomprensivos, padres en los cuales no puedes dialogar, padres que son muy difíciles, confía en el Señor primeramente. Él es tu Padre Celestial que no te va a fallar, Él te fortalece, Él te ayuda en todo momento. El Amén. Señor te ayuda. Amén. Y hablando de eso, para cerrar esta pregunta, no veamos a Dios como son nuestros padres. Jamás. Jamás, jamás vayas a ver a Dios como son tus padres, y de pronto a veces quieren comparar al Señor con la misma actitud que de pronto tienen sus papás, y el Señor no es así. El Señor es Dios Hermoso. Todopoderoso, amoroso, precioso, justo, y le gusta, perdonador, le gustan las cosas correctas, pero es perdonador y nos perdonó. Amén. Bueno, hablando de esto, de la autoridad de papás, hay una pregunta que me pareció crucial, fue: ¿honrar a padre y madre significa vivir para ellos? ¿A qué nos referimos con eso?
hay muchos padres que abusan de pronto de las bendiciones que muchos hijos dan, ¿cierto? De pronto bendiciones económicas, emocionales, muchas mamás celosas de sus hijos, muchos papás celosos de sus hijos, no en el sentido de que les dé rabia que surjan o algo, sino de tú eres mío y no puedes ir para ningún lado y tú te quedas aquí, no te mueves y me sigues dando, y los absorben, que terminan tan agobiados los hijos. Entonces, honrar a padre y madre significa vivir en ese sentido para ellos. O sea, si yo me cambio es para mi mamá y para mi papá. Si yo tengo un trabajo es para mi mamá y para mi papá. Si yo respiro es para mi mamá y para mi papá. ¿Eso es honrar a padre y madre? Bueno, la palabra del Señor dice, si hacemos referencia, porque honrar a padre y madre podríamos enfocarlo de muchos puntos de vista, ¿no? Okay. Pero si es por el lado, digamos, laboral, y un padre le da una carrera, una profesión a un hijo, un estudio a un hijo, no significa que el hijo entonces, ahora que ya está laborando, tenga que pagarle al papá lo que hizo. Dice la palabra que los padres atesoramos para los hijos. Entonces, eso es bíblico, y nosotros como padres no podemos esperar que los hijos tengan que devolvernos lo que nosotros sembramos en ellos. Al contrario, gloria a Dios porque pudimos sembrar en ellos, hacerles unas grandes personas, y ellos pues sabrán agradecer y recompensar eso en los padres, O sea, ¿no? que eso significa que si tu papá o tu mamá, vuelvo y repito, te pagaron tu carrera, etcétera, y te dicen, eso es, y tú me tienes que devolver triplicado todo esto y te voy a cobrar toda la vida, según la palabra, no es correcto. Eso no es bíblico. No está obligado, no es bíblico, O no sea, es bíblico. no están obligados. No, porque la los palabra hijos. habla acerca de que nosotros los padres atesoramos para los hijos. Correcto. Nosotros somos los que tenemos que, al contrario, del buen tesoro, de la buena administración económica, tanto que incluso los israelitas tienen una costumbre y les tienen ahorros a sus hijos para cuando ya crezcan, ellos puedan tener una dotación, un colchón de seguridad con el cual puedan emprender su vida. Yo ¿no? recuerdo que estando chiquita, mi mamá trabajaba en un banco y nos tenían como una mini cuenta de ahorro en el banco y llegábamos, ¿eso era una chequera? ¿Qué era eso? Sí, una Una chequera chequera de niños. Entonces infantil. llegábamos y colocábamos entonces mucha estrategia en ese sentido. Una pero tiquetera de ahorros, eso, más una bien. tiquetera de ahorros, perdón. Entonces, bueno, volviendo al tema. Entonces, honrar a los padres no significa vivir para ellos. A ver, la palabra honrar tiene que ver con autoridad. Y cuando hablamos acerca de honrar a los padres, en los padres de por sí ya hay una autoridad, porque fueron los que crearon, ¿verdad? Dieron a luz a este mundo. Entonces hay una autoridad de padre. ¿Dónde está el problema? Es cuando nosotros los padres creemos que tenemos toda potestad sobre nuestros hijos y queremos manipular a nuestros hijos para que ellos hagan lo que nosotros queremos y no los dejamos desarrollar a ellos y alcanzar ellos sus metas y sus propósitos en la vida. Necesitamos ayudarlos, que ellos puedan enfocarse, pero a veces queremos manipularlos y de esa manera les afectamos incluso su presente y hasta su futuro. Así es, así es. En cuanto a la honra, recordemos que el honrar a padre y madre es el primer mandamiento bíblico con promesa, porque dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, esa es una promesa, en otras palabras, para vivir en paz de generación a generación. Y parte de honrar a los padres significa hablar bien de ellos, no hables mal de tus padres, hablarles con cortesía, no ásperamente, ni duramente, ni ser fuertes con los padres, sino con cortesía, con amabilidad y con respeto para con ellos, honrarles. Si tú quieres, ya los hijos que han crecido, porque sé que muchos están estudiando, otros se están formando, pero otros ya han crecido, nosotros con mi esposo tomamos una decisión para honrar a nuestros padres.
Y es que del dinero que el Señor nos da a nosotros, sacamos un porcentaje. Cuando estaban los padres de mi esposo vivos, les dábamos un porcentaje a ellos. Mis padres están vivos, bueno, estaban vivos los 4 padres, también les dábamos un porcentaje. Ahora solo están mis padres, les damos un porcentaje a ellos. Una bendición les damos a ellos. Es una decisión que nosotros tomamos. Es honrarlos. Eso es una honra. Honrar Yo creo que la honra se disfruta. Claro, La honra se disfruta. Y trae bendición. Y trae bendición. Y ver felicidad en tus padres, y no solamente esa honra de lo que le damos, sino el Día del Padre, estar pendiente, el Día de la Madre, hacerlos felices, Llamarlos, sacarlos a comer, un capuchino, como les gusta pasear a mis con papás. ellos. Cada vez que voy a Bucaramanga, salgo con mis padres, me tomo el capuchino porque les encanta salir a tomar un capuchino, y ya son personas mayores. Pero eso es honrar a los padres, Amén. bendecirlos, amarles y respetarles. Amén. Tú decías algo, mami, ahorita de que esa parte de la honra era hablar bien de nuestros papás, etcétera. Y eso es una bendición. Pero ¿qué pasa cuando nuestros papás nos dicen a nosotros cosas feas como tú no sirves para nada, eres un bueno para nada, no vas a lograr nada en la vida, tú sí eres bobo, tú sí eres tonto? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos direccionamos ahí? A ver, lo primero que yo diría, porque ya la situación, a veces nosotros los hijos creemos que podemos cambiar a nuestros padres. Y eso sí es, tenemos que tenerlo claro. El único que puede cambiar a tus padres es el Señor, el único. Porque ya ellos tienen, ¿verdad?, ese chip ahí metido, entonces ya ellos, eso es lo que dicen y así es. El único que puede cambiarlo es el Señor. ¿Qué recomendaría a los hijos? Guarda el corazón. La palabra del Señor dice, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque si tú tienes un corazón herido de todas las palabras que te dijeron, tú no sirves, entonces la vas a atesorar tanto en tu mente y tu corazón que nunca vas a poder salir adelante. Siempre vas a creer a esa palabra que te han dicho tus padres. Nosotros cometemos errores, pero tú como hijo toma la decisión de tomar lo bueno que te están diciendo y desechar lo malo, como dice la palabra del Señor. Y de esa manera vas a tener un corazón sano y a lo mejor vas a pensar, de pronto mi papá está pasando por una crisis, por una situación que me está diciendo todo eso, me está hiriendo, pero yo lo voy a tomar como si no fuera para mí. Y ahí también, como hijos, podemos aprender a descansar en el Señor en medio de las dificultades. Así es. Sí, mira, y los padres tienen un lugar muy especial a la vista de Dios, porque el Señor lo da como un mandamiento. Es decir, que para Dios son muy valiosos. No importa que tu papá haya cometido errores, que sea un borrachón, o que tu mamá sea una persona peleonera, o que de pronto tu papá ya la haya embarrado. Y tú digas, mi papá nos abandonó, nos dejó, mi mamá se fue. Sí, siempre seguirá siendo tu papá y tu mamá. Y tienes que honrarles, tienes que respetarles, tienes que perdonarles, bendícelos y encontrarás bendición para ti y paz en tu corazón a medida que tú les bendices. Y para los papás que nos están escuchando, si usted es de esos papás que habla mal de sus hijos hacia sus hijos, que dice cosas feas, hoy le invitamos a que primero vaya delante del Señor y le diga al Señor, Señor, cambia esto en mí porque el daño que se hace es muy grande. Si usted le pega a su hijo y se burla de él o le dice cosas negativas, porque muchos papás hacen eso, se burlan de los hijos y dicen cosas muy feas, qué bonito es que le pidan al Espíritu Santo que les haga morderse la lengua cuando quieran hacer algo como eso, porque afecta mucho el corazón de los hijos. Dice la palabra, de toda palabra que salga de tu boca, tú tendrás que darle cuenta a Dios. Así que ten mucho cuidado con las palabras. Las palabras edifican o las palabras matan. Entonces, que salgan palabras que edifiquen a tus hijos, palabras de bendición, palabras que les levanten, palabra que les anime. Así tu hijo lo veas cometiendo el peor de los errores, dale palabra de bendición para que tus hijos sean edificados. Algo que sí quiero decirle a los hijos es, nunca te enfrentes a tus padres.
nunca le levantes la voz. Mantén tu posición de hijo y eso te va a dar, incluso la palabra dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el enojo. Entonces, la posición de hijo es mantén esa actitud, no te pongas al nivel de papá. Recuerda, él es autoridad, aunque su autoridad no sea la mejor, él sigue siendo autoridad. Eso es importante. Guarda tu corazón, recuerda que sobre tus padres está nuestro Padre Celestial. Amén. Amén, amén. Bueno, y ya para finalizar, Dios mío, se nos fue largo. Si ustedes tienen algún comentario, amigos, hermanos, déjenlo aquí abajo, los estaremos leyendo. Nos encantaría que nos comenten qué les ha parecido toda esta conversación hasta ahora. Nos falta una sola pregunta, un poquito controversial también. Hay muchos padres, ahorita hablamos de esas mamás y papás manipuladoras y manipuladores. Hay unos padres en específico, yo he escuchado, los cuales quieren tomar decisiones por los hijos con respecto a cosas que solo los hijos pueden tomar. Por ejemplo, la decisión de pronto de una carrera, ¿cierto? Yo quiero que estudies y que tú seas médico porque tu abuelo fue médico, porque, no sé, o yo quiero que tú seas ingeniero porque tu tía es ingeniera, yo soy ingeniero y todos somos ingenieros, y de pronto el chico o la chica no quiere eso. Pero también hay padres que quieren tomar decisiones con respecto a las parejas, al novio, a la novia, incluso al esposo o a la esposa de sus hijos. Y yo creo que ahí hay una situación complicada porque la decisión ya es de la propia persona. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Qué hacer en ese caso? Donde hay muchos papás que llegan y dicen, es que Dios me reveló que tú ibas a casarte con esta persona y no con esa persona, a pesar de que la persona que está, digamos, con la hija y es un muchacho bien, un muchacho amoroso, un muchacho responsable, pues están en una edad chévere para tomar buenas decisiones con respecto a esta parte del amor. Y la mamá o el papá dice, no, tú no te puedes casar o tú no te puedes ennoviar con esta persona porque a mí Dios me reveló que era esta persona, y la otra persona no le gusta al hijo, la otra persona le parece feo, le parece fea, o bueno, cualquier tipo de situación. ¿Qué se hace en ese caso? Como hijo, ¿qué podemos hacer como hijos? La recomendación que siempre les di a ustedes cuando eran unos jovencitos es oren al Señor, y si el Señor les da paz, donde haya paz, ahí está el Señor. Pero donde haya contienda, rivalidad, donde donde haya se me fue la palabra. ¿Duda tal vez? Bueno, dudas, sí, incertidumbre, celos, incertidumbre, ahí no está el Señor. Entonces, siempre recomiendo, ve al Señor, ora al Señor y toma una decisión, porque es que el Señor es el que da la sabiduría. Nosotros como padres no podemos estar mandando en las decisiones de nuestros hijos. Haz lo que te haga feliz, primeramente en el Señor, porque el Señor es el filtro, primeramente en el Señor, porque el Señor es el filtro. Ahora, un buen consejo a tiempo es una bendición. Entonces, como hijos, pues escucha el consejo de tu padre, pero cada hijo o cada persona puede tomar la decisión en el Señor primeramente. Así es. El error que nosotros tenemos o muchas veces cometemos es obligar a nuestros hijos a hacer cosas que nosotros creemos, ¿verdad?, que es por ahí. La palabra del Señor es el filtro, lo acaba de decir mi esposa, ¿verdad? Es el filtro. Y qué bueno es que nosotros como padres siempre llevemos la palabra del Señor presente para que toda orientación que se le da a nuestros hijos sea a través de la palabra. Imponerle a nuestros hijos que hagan cosas, seguro, si ellos fracasan, entonces la culpa es del papá. Así es. Tú me dijiste que yo hiciera esto. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de orientarlo, decirle, mira, a mí no me parece, pero esa es tu decisión, órale al Señor y seguro que Dios te va a dar la respuesta. Clave importante para los padres, rodilla. Si ustedes ven que sus hijos están metiéndose con la persona equivocada, doblen rodilla. Seguro eso tiene un resultado increíble. Amén, amén. Y de pronto muchos padres no oran primero, no oran,
sino que se acercan inmediatamente así de formas bruscas. Es que esta persona no me gusta y de pronto no se han acercado al Señor a decirle, Señor, ¿cómo puedo direccionar a mi hijo o a mi hija en dado caso que esté haciendo algo que no es correcto, ¿cierto? Sí. Que esté con una persona incorrecta. Y es muy delicado mandar en los sentimientos de los hijos, Angie. O sea, uno no puede estar mandando en los sentimientos de los hijos porque tú como padre no conoces lo que siente el corazón de tus hijos. Perdón, mami, que te interrumpa. Muchos papás toman el nombre de Dios como Dios a mí me reveló que esa no es la persona para ti. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado, incluso ni siquiera como padres, como hijos del Señor, creernos con la autoridad de decir que es que el Señor me lo reveló cuando de pronto el Señor ni te lo ha revelado, ¿cierto? Correcto, eso se llamaría manipular a los hijos. Así es. Y no podemos manipular y mucho menos colocar el nombre de Dios en vano para tratar de manipular el sentimiento de nuestros hijos o de direccionarlos a nuestra manera, porque creo que todos tenemos derecho a elegir y tenemos libertad porque el Señor nos ha hecho libres para poder tomar decisiones. Recomendación, ora al Señor y donde esté la paz del Señor, ahí está la bendición. Amén. Bueno, Dios mío, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya encantado este podcast. Gracias, papi. Gracias, mami. Gracias con a mucho ti cariño. por esta hermosa invitación. Gracias, Angie, gracias. Y aquí estamos atentos a todos sus comentarios, a todas sus preguntas. Si llegaron hasta aquí, déjenos un mensajito. Llegué hasta el final y sabemos que Dios estará haciendo cosas maravillosas. Si estás teniendo muchas dificultades a nivel emocional, a nivel mental, a nivel espiritual con respecto a esto, te invitamos a que te acerques al Señor primeramente, pero también a que te acerques a nuestra congregación, que con gusto, o si de pronto no asistes a nuestra iglesia, asistes a otra iglesia, acércate a tus líderes, acércate a alguien de aquí de nuestra congregación también para saber ayudarte o para poder guiarte en medio de esto. Padres que nos están viendo ahí, amen a sus hijos, valórenlos, eviten que tengan traumas, que tengan dificultades emocionales y van a ver que el Señor va a hacer cosas maravillosas en medio de sus vidas y en medio de sus familias. Así que les amamos mucho, muchachos, y todas las personas que nos están viendo. Nos vemos en el próximo Vida Podcast. ¡Chao! Chao.